Analicemos esta nueva denuncia en contra del presidente Martín Vizcarra desde el punto de vista penal. ¿Qué consecuencias podría traer? Además, tomando en cuenta que en el caso Richard Swing, en el que también el presidente Martín Vizcarra va a ser investigado, la fiscal de la Nación ha anunciado que la investigación recién empezaría a partir del 28 de julio del próximo año, una vez que el presidente deje de serlo, que ya no tenga la investidura presidencial, paralizando todo. Y eso no se entiende, porque, a ver, el presidente tiene inmunidad de acusación. En lo que dura su periodo no puede ser acusado, pero las investigaciones pueden avanzar. Claramente podrían avanzar. Se lo preguntamos al doctor Carlos Caro, abogado penalista. Doctor Caro, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, a ver, primero, ¿qué impresión le deja esta denuncia tan detallada con esta cantidad de elementos que ha hecho Gabriela Villasís para el Comercio? Bueno, en primer término hay que tomar en cuenta de que no estamos ante el dicho solamente de un colaborador eficaz, sino ante la existencia de una serie de pruebas, indicios que corroboran o confirman, al menos parcialmente, la versión del colaborador. Se tiene en particular tanto las facturas como los cheques a través de los cuales se bancarizó 400.000 y 600.000 soles. Se tiene constancia de las reuniones, incluso con la versión de la secretaria, en que el señor Vizcarra ha asistido a dichas reuniones en Obrainsa. Tenemos la versión del día de ayer del señor Vizcarra de que efectivamente él sí ha tenido reuniones en Obrainsa, independientemente de la fecha. Respecto de la avioneta, tenemos todo. Tenemos el correo electrónico, tenemos la factura, tenemos el pago efectuado por Obrainsa, de modo que es mucho más que la simple palabra del colaborador eficaz. Estamos hablando de datos corroborados, donde al final del día el señor Vizcarra se puede quedar solo con la versión de que esto fue un tema de favor, lo de la avioneta, o que simple y sencillamente no hubo ningún pago por su intervención en este caso. Ok, entonces elementos para una investigación claramente hay, porque, o sea, es la palabra del colaborador eficaz versus la palabra del presidente, pero del lado del colaborador eficaz hay varios elementos que señalan la ruta del dinero. Entonces, elementos para una investigación, ¿por qué presuntos delitos? Si esto diera lugar a una investigación, que yo creo que hay todo el mérito para ello, tendría que investigarse básicamente dos delitos. Primero, el delito de cohecho, corrupción o soborno, del artículo 393 del Código Penal, que tiene pena hasta 8 años. Y en segundo término, en la medida que estamos ante un contrato público, ante el delito de colusión desleal del artículo 384 del Código Penal, que tiene cárcel de hasta 15 años. Serían los dos delitos por los cuales la Fiscalía podría intervenir. De acuerdo. La fiscal de la Nación en el caso Swing ha adelantado que paraliza todas las investigaciones hasta julio, de 28 de julio del próximo año, en que ya el presidente no tenga la investidura. ¿Le parece correcto esto, dado que el presidente tiene inmunidad de acusación, más no de investigación? ¿Le parece acertada esta decisión de la fiscal de la Nación? ¿Cree que quizás con este caso ya se suma uno más y podría hacerla retroceder en esa decisión? La fiscal ha seguido la tradición de todos los fiscales de la Nación que interpretaron la ley constitucional en el sentido de que el presidente es intocable durante su gestión. Esa regla la ha ratificado el fin de semana con la disposición del caso Swing, donde dice, declaro que el presidente es un investigado, pero la investigación está congelada hasta el 28 de julio del 2021. Exactamente lo mismo va a pasar acá, no creo que retroceda, va a mantener su posición, pero dejemos en claro de que su posición es la que tradicionalmente ha tenido la Fiscalía. No hay una posición innovadora, no hay un paso más allá. En cierto modo podríamos decir incluso que la postura es un poco tímida, porque la fiscal dijo estoy evaluando, dando a entender de que en verdad se iba a abrir una investigación, pero eso lamentablemente no ha sido así. Habiendo la posibilidad, como repito, conforme al texto de la Constitución, de hacerlo, que impide la acusación más no la investigación. Ahora, dejar que pase el tiempo, cuando las cartas están parcialmente puestas sobre la mesa. En el caso Swing, con gran cantidad de elementos que claramente apuntan al presidente de la República, y en este caso también, esta cantidad de tiempo que se le da a la parte sospechosa o denunciada, que es el presidente, no le da tiempo para, digamos, ¿qué implica este paso de tiempo para la parte acusada o la parte denunciada y para el proceso?
el paso del tiempo de un caso penal implica enfriar la cosa, ¿no? El caso, en este supuesto, lo que tenemos es un fin de año, de por medio, elecciones presidenciales y congresales, de modo que cuando el caso sea retomado a partir de julio del próximo año, va a tener que empezar, bueno, prácticamente de foja cero. Vamos a tener, digamos, otro escenario político en el país y el caso seguramente pasará a ser un caso importante, pero en estos 8 meses pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? O sea, pensando mal qué es lo que le toca hacer a la Fiscalía para hacer su trabajo, un imputado puede desaparecer pruebas, puede coordinar con testigos, puede alinear versiones. No digo que eso vaya a pasar, pero es un riesgo general que se presenta cuando una investigación está congelada en el tiempo. Y desde, una vez más, estamos hablando en el terreno de la hipótesis, desde una posición de poder, como es el personaje más poderoso de la nación, digamos, esas posibilidades que usted ha descrito, ¿se incrementan? Sin duda que sí. De hecho, la Fiscalía, en todas sus peticiones de prisión preventiva, incautaciones, allanamientos, siempre pone a relieve la posición de poder que puede tener un funcionario público. En este caso, estamos hablando de la primera magistratura. El presidente de la República se revela a nivel público como la persona más poderosa del sistema, de manera que las probabilidades, en términos genéricos, reitero, no digo que va a pasar, pero en términos abstractos, en la utilización de ese poder para impedir las investigaciones o entorpecerlas, es un riesgo y un peligro que la Fiscalía de la Nación debió tomar en cuenta al momento de decidir congelar las investigaciones hasta julio del próximo año. Hay dos elementos en la denuncia o en las declaraciones del colaborador eficaz que hacen por lo menos levantar una ceja, ¿no? Con sospecha. El testigo ha declarado que Vizcarra se lleva $600.000 en un sobre de Manila y es imposible llevarse en un sobre de Manila esa cantidad, soles, perdón, esa cantidad de dinero. Y el otro tema es que de esta supuesta entrega de dinero no hay más testigos o sea, la palabra del colaborador. Yo se lo entregué en la mano de Vizcarra, nadie más ha sido testigo de esa entrega de dinero. ¿Eso podría debilitar un poco este testimonio? Desde luego que sí, en la medida que solamente se quede en el testimonio del colaborador. Pero si en este caso hay cruce de llamadas telefónicas, cuando hay una entrega de dinero, por ejemplo, siempre hay coordinaciones previas. Coordinaciones que se dan o por mensajería instantánea, o en esa época, año 2013, generalmente por llamadas telefónicas o incluso SMS, es decir, mensaje de texto, ¿no? Por ejemplo, si hay versiones de testigos que afirman cómo entró el presidente y cómo salió con un sobre, sin un sobre, con una maleta. Recordemos la historia de Barata, de la lonchera que llevaba a las reuniones con García, según su versión, pues el testimonio del colaborador se va fortaleciendo. Sin embargo, hay que tener presente que todos los casos de corrupción están construidos de la misma manera. Muy difícil que en un caso de corrupción haya un video que filme el momento exacto del pago. Eso solamente lo hacía Montesinos. Acá, en todos los casos donde ha habido transferencias de dinero, estas se dan de forma oscura, subrepticia, sin testigos, y ahí se recurre no a la prueba directa, sino a la prueba indirecta, concretamente a la prueba indiciaria. Se trata entonces de construir una teoría del caso dando soporte a la versión del colaborador eficaz. De acuerdo. Entonces, para concluir, digamos, ideal hubiera sido que nada le impida a la Fiscalía de la Nación avanzar en las investigaciones, más aún con el presidente diciendo, me pongo a disposición, le mando una carta para que usted me interrogue en el momento que usted crea pertinente, sin importar mi investidura, que lo más saludable, en virtud de la profusión de pruebas que tiene esta denuncia, haber iniciado investigaciones ya mismo. Sí, creo que hubiera sido lo satisfactorio. La carta del presidente a la Fiscalía de la Nación es prácticamente un saludo a la bandera. Sin o con carta, la fiscal lo puede citar, además, la Fiscalía lo puede citar como testigo, pero ya la Fiscalía de la Nación ya dijo, nunca como investigado hasta julio del 2021. Doctor Caro, gracias por atendernos esta noche. Gracias, Pamela. Gracias, buenas noches.